Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa Sin Exclusiones. Ustedes saben que siempre tenemos una charla con nuestro amigo el doctor Guillermo Yanco respecto de las cosas que ocurren en el país y fundamentalmente aprovechando su especialidad en todo esto que significa negociación, mediación, pero por encima de los títulos de la negociación, mediación, un poco ir desgranando todo aquello que tiene que ver con lo que ocurre realmente en la sociedad argentina. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer o qué pretendemos? En fin, una serie de interrogantes que no sé si vamos a clarificarlos del todo, pero por lo menos vamos a dar el gusto, o vamos a tener el gusto de charlar entre nosotros y hacerlos partícipes a ustedes de esa charla en particular. Mi estimado Guillermo, gracias por venir nuevamente. Gracias a vos por la invitación, Luis. La presentación amplia, generosa, pero en última instancia es hablar sobre el país, hablar sobre cosas del país y hablar de lo que está pasando efectivamente. El ataque contra la Corte, la creación de determinados entes que pueden manipular la opinión pública, por ejemplo, o lo que ocurre con los medios de comunicación. En fin, como hay como un deseo subyacente de permanecer en el poder. Entonces esto me trae como consecuencia la necesidad de ver qué opinión te merece, qué pasa, qué deja de pasar, cómo lo ves. Yo te quiero mostrar un croquis que se llama la curva de Churchill. Esta curva, Sí. la curva de Churchill. Una vez lo hicimos aquí. ¿Lo hicimos? Sí. Bueno, esta curva está referida al año 1933, cuando se produce el avance del nazismo, cuando comienza el nazismo a mostrarse. Hoy está también en el tapete todo el análisis de los tres acontecimientos importantes del siglo pasado, hay muchos más, que es el Holocausto, el genocidio armenio y el llamado Holodomor, que fue la muerte por hambruna que produjo Stalin, donde murieron millones de personas. En 1933 se implementaron 10.000 toneladas de armamentos. A medida que fue avanzando en el tiempo Hitler, año 1938, se llegaron a 250.000 toneladas y a 500.000 toneladas en el año 1939, cuando se produce la guerra. Esta es la curva de Churchill, que implica la escalada de conflictos, salvando todas las diferencias, muchísimas diferencias, por suerte. Se produjo en la Argentina, a mi modo de ver, una escalada de violencia de tipo físico, de tipo verbal y de tipo gesticular. Que esto lo estudiamos en negociación, y lo estudiamos en mediación, y lo estudiamos en facilitación, en formación de liderazgos. Y hay mucho miedo, hay mucha gente con mucho miedo. La inseguridad produce una situación de miedo, los robos en las casas a cualquier hora, los accidentes de tránsito, el descuido de los ciudadanos al manejar, al andar en moto, al andar en bicicleta, y una situación en la cual la institucionalidad quedó desbordada. Vos mencionaste el ataque al integrante de la Corte Fait, prestigioso jurista, que más allá de sus 97 años, y quizás con algún problema derivado de sus 97 años, es un hombre que ha demostrado hasta aquí ser un enorme jurista, ser una persona responsable y estar presente en las decisiones de la Corte en los momentos necesarios. Sin embargo, hay una escalada que produce violencia, que produce una enorme cantidad de violencia, porque más allá del demérito que tiene gran parte de la justicia en la Argentina, o algunos jueces o algunos fiscales, este ataque vuelve a poner en el tapete que no hay que la institucionalidad, la Corte como órgano supremo de la ley, del control de la ley, empieza a ser criticada por un mismo gobierno que había puesto a un funcionario
que la había remozado en la época de Néstor Kirchner. Zaffaroni se retiró de la corte y ahora empezó el ataque a Fayt, motivado porque, a mi modo de ver, el gobierno nacional necesita la cúpula de la Corte del Poder Judicial como un lugar que le permita resolver situaciones que están muy latentes, como la de Otesur. Bueno, pero igual de todas maneras esto implica de por sí, como bien decís, un temor especial por lo que puede llegar a ocurrir. Pero es un afán de permanencia, es un afán de poder, es un afán de decir nosotros podemos dominar. Y entonces no es solamente la Corte. Es la Corte, es los lugares estratégicos donde está un segmento de la Cámpora, bueno, es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de Magistratura acaba de desestimar una denuncia contra Ollarvide, por ejemplo. Bueno, y por ejemplo, el nombramiento de una adicta a la Cámpora en la Cámara de Diputados al frente de la Comisión de Juicio Político o la Comisión de Juicio Político, creo. Sí. Bueno, sí. Entonces, esto se está dando una pauta de un movimiento ya pensado hacia de poder permanecer en el poder. Y lo que uno está pretendiendo, por encima de las capacidades o incapacidades personales, que uno no las entra a jugar, sino las actitudes es lo que molesta, uno dice, ¿hasta qué punto? Y en esto me acuerdo un poco lo que tuvimos una entrevista con Jorge Jacobe, cuando él decía el voto emocional. Y yo digo, el voto pensante, la gente viendo todo esto, ¿qué es lo que está pensando? Bueno, porque de acuerdo a los números, hay un porcentaje determinado que todavía sigue pensando en mantener determinados esquemas del poder, o sea, un porcentaje importante del Frente para la Victoria, frente, 30% que tiene Macri, no interesa ya tanto, pero sí que todavía siga pensándose en esos aspectos. Bueno, la gente, hay otro tema que es el de cómo se producen las situaciones de cambio. Las situaciones de cambio no son, yo digo voy a cambiar de hoy para mañana y realizo el cambio. El cambio, trabajado en negociación, en mediación, en facilitación, implica una tarea de ir valorando situaciones que impliquen incorporar al cuerpo, a la cabeza y al cuerpo una racionalidad que permita pensar. No todo es racionalidad, ni todo es emotividad. Uno confluye la emoción con lo racional para hacer un juego donde uno está mirando y puede empezar a decidir. De lo que hay que tener mucho cuidado, y esta es una sugerencia, que el ciudadano común que está con miedo por todo esto que ocurre, pero que también está pensando en un cambio, está viendo que así no puede vivir, que no puede vivir con el temor a que lo asalten cuando entra a su casa, que no puede vivir con que no sabe si le alcanza el dinero, con que no puede vivir en situaciones. Las mujeres no pueden vivir con un estado de emoción donde el femicidio tiene una actuación impresionante, donde un hombre se le ocurre invitar a una amiga de 30 años y la apuñala en la puerta. El ciudadano está viendo cómo produce un cambio. Está pensando, le cuesta, pero está pensando en el cambio. Ahora, aquí hay un lugar fundamental que ocupa la dirigencia política, Luis. Sí. Y te voy a explicar por qué seguramente te va a causar, porque fue una lectura que pude realizar, pero que llama la atención. La semana pasada, o hace 10 días, el candidato presidencial Massa se lanzó a las presidenciales. Formuló críticas a Scioli, a Macri y a la Cámpora. Pero entre los conceptos que dijo, esto está expuesto en uno de los medios gráficos del sábado 2 de mayo, dijo, le vamos a poner la soga al cuello a aquellos que timbean. Vienen impuestos fuertes para la renta financiera y para el juego. No me importa quiénes sean. Pero el concepto, le vamos a poner la soga al cuello a quienes timbean, es el ahorcamiento. Es violencia. Es violencia. D'Alessandro, un hombre que está en los medios, abogado, sí, y que corresponde al partido, a la fuerza de Massa, que estuvo en un programa de televisión con Maxi Montenegro, contestó en uno de los paneles
le vamos a atar la mano a los legisladores si no van a hacer cosas que necesita el pueblo. Por ahí, les vamos a atar las manos. Yvonne Bourdelois, cuestión que hemos charlado, tiene un libro que se llama La palabra amenazada, y yo le agrego la palabra amenazada y la palabra amenazante. El dirigente debe cuidar este concepto, porque si el dirigente si en lugar más ha de decir, vamos a hacer cumplir la ley rigurosamente, y quienes deban estar en prisión van a estar en prisión rápidamente, vamos a tratar de instrumentar esto, dice, le vamos a poner la soga al cuello a quienes timbean, poner la soga al cuello. Me acordé de Wyatt Earp, de televisión. O le vamos a atar las manos. Lo que ocurre es que supongo que en estos casos en particular, sí, con el afán de congraciarse con la gente, con la audiencia, uno utiliza terminología que prácticamente es lunfarda, que es un poco lo que uno se maneja interpares, ¿no? Muchas sí, veces uno se expresa, claro, que públicamente tenés que cuidarlo, efectivamente. Pero tiene la necesidad, uno tiene que ser también amplio y generoso en la concepción de lo que se dice, pero también en lo que uno recibe de lo que se dice. Es decir, por lo menos tener el beneficio de inventario que se supone que... Quiero aclararte lo siguiente, yo acepto la libertad de expresión, la libertad de opinión y acepto que él diga lo que se le ocurra. Ah, no, por supuesto. Ahora, lo que digo, que esto al ciudadano le produce algo. Si bien no sentido en ese mismo momento, quizás, le produce en algo porque dice, che, lo vamos a ahorcar. A algunos, a otros no. Más allá... No, a algunos sí, a otros no. Es decir, vos en algún momento también dijiste que no se puede generalizar. No, entonces, yo no estoy generalizando. Entonces, digo, va produciendo mella, sí, va produciendo pero mella. en algunos y en otros no. Puede ser. A algunos no les interesa y están de acuerdo con esto. Entonces, sí, sí, claro que sí. Yo voy a sí, la claro. esencia. Hay gente que dice, hay que fusilarlos. Sí. Claro. Exactamente. Ahora, yo dirigente, yo no me debo permitir esto. De ninguna yo, manera. estando aquí contigo, debo ser cuidadoso en las palabras, Luis. Perdón, la diputada Diana Conti se manifestó stalinista en algún momento. Y le hicieron algún juicio, le hicieron alguna manifestación. Ipso facto, ahí sobre el pucho tendría que haber tomado una decisión la misma Cámara. Y no lo hizo. Y no hubo nadie que dijera absolutamente nada. Pero quedó. Sí, pero ¿quedó qué? Quedó. Bueno, queda. La vida implica, nosotros que somos jóvenes, que pasamos recién los 30 y pico de años. Exactamente, de profesión, sí. De profesión, claro. Bien, Luis. Sabemos que determinados decires, determinados haceres, en algún momento salen a la luz, saltan, se producen cosas. Entonces, nosotros en este concepto tenemos que ser muy cuidadosos, los dirigentes tienen que ser muy cuidadosos para evitar lo que vos comenzaste como preocupación, hablando para evitar la violencia. Después te voy a leer un texto cuando vos me digas después de la pausa comercial. Sobre el tema de la violencia. Después de la pausa comercial. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno. ¿Ok?